Cuando un grupo de mijos entre policías, delincuentes, turistas y madres de familia se topa con un animal adicto a la cocaína, se sumergirán en sucesos de muertes sangrientas, un oso maniático dopado, mafiosos, pero sobre todo, esta película parte de una historia real. Hoy con el Resuminator, oso intoxicado. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! Esta historia inicia en 1985 con un narquillo llamado Thornton, el cual está a punto de saltar de un avión junto a varios kilos de la cosa blanca ilegal. Sin embargo, por accidente el pana termina golpeando su cabeza, quedando inconsciente, y a la par se va directo con San Pedro. La merca había caído dentro del bosque nacional de Chattahoochee, en Georgia. Horas después de lo ocurrido, vemos estos dos personajes, quienes andan de modo alpinistas en el parque mencionado, los cuales caminan hablando de su hijo y su boda. Al llegar al punto alto de las montañas, se topan con un oso negro. En primer lugar, consideran esto como una gran sorpresa de la naturaleza, pero el actuar de la bestia era algo muy extraño. El pana dice que deberían de retirarse. Su prometida menciona que no hay nada de qué preocuparse porque solo es un Winnie Pooh. Pero la bestia los empieza a perseguir, corren para salvar su vida. No obstante, la mujer es atacada de forma perturbadora, siendo eliminada. ¡Murió! Al menos el panita logró escapar. Los medios de comunicación informan sobre los kilos de la cosa blanca caída desde el cielo, así también hablan sobre la muerte del narquillo. Freddie Myers y Ralph Johnson eran quienes habían encontrado al traficante y al lado 30 kilos de coca, dando una posible teoría del fallecimiento. En la escena conocemos al Chapa Bob y al oficial Riva. Los de la ley identifican al criminal, mismo que estaría involucrado con Sid, otro narquillo más quien estaba relacionado con un cartel de Colombia. De antemano saben que el resto de la cosa blanca debe estar regada en algún otro lugar. Ahora conocemos a David, otro de los hombres de Sid. Por lo ocurrido con Thornton, este último quiere recuperar el resto de la merca. Claro, sabe dónde puede estar, puesto que ellos tenían un protocolo. Cuando un avión se desploma, tenían la regla de dejar la carga en la montaña de sangre, ubicada en el bosque nacional dicho anteriormente. El mafioso pide llevar a Eddie, su hijo, porque estaba pensando en retirarse del negocio luego de la muerte de su esposa. Entonces el mijo va en busca de Eddie para convencer de ir hacia las montañas y recuperar la carga. A pesar de no querer ir, termina acompañando a David. No tuve opción. Por otro lado, conocemos a esta enfermera, Sari, y su hija Didi, quienes viven cerca del bosque nacional en Georgia. La nena deja a la guambrilla sola por su turno en el hospital. Esto no es del agrado de Didi, pues este fin de semana tenía la idea de ir a las cascadas en las montañas. Al día siguiente, junto a su amigo Henry, se van al bosque sin asistir a la escuela. Sari, después de percatarse que su pequeña no está en el domicilio, llama a preguntar dónde puede estar, pero sin tener éxito. Luego encuentra un mapa de la montaña y seleccionado la parte de las cascadas, por tal sabe que debe estar en esos rumbos. Mientras tanto, el Chapa Bob tiene información de dónde podrían estar los involucrados de la droga. Esto gracias a un camionero que había escuchado la conversación de Eddie y David, por ende deja encargado a su mascota al oficial Riva. Y pilas con esa nenilla. En uno de los refugios conocemos a la guardabosques, también a este mijín, Peter, conocedor del parque y la vida silvestre. En ese momento llega Sari en busca de su hija. Al conocer el asunto, se sumergen al interior del bosque. En cambio, los bombrillos en el bosque encuentran un bloque de polvo blanco. Ellos conocen qué es la sustancia ilegal. Henry dice haber probado. Claro, esto lo menciona por quedar bien con la niña. La misma prueba un poco, pero el sabor era desagradable. Igualmente Henry prueba y en eso termina inhalando el polvo por accidente. Enseguida encuentran más bloques cerca de ese sitio. Acto siguiente, el oso dopado aparece y los niños asustados corren para salvar su vida. Eddie y David llegan al refugio. Como la guardabosques junto a los demás fueron a buscar a los bombrillos, no encuentran a nadie en la cabaña, excepto este trío de pandilleros, quienes a modo de hacerse los delincuentes y chorear al pana, tratan de atacarlo. Sin embargo, David los deja bien madreados hasta el punto de casi mandarlos con San Pedro. Y si eso no fuera poco, estos jovencillos tenían uno de los bloques del polvo blanco. Indagan a uno de ellos para averiguar dónde encontró el bloque. El joven, todo asustado, confiesa que dejaron la otra parte debajo de un
kiosco. Entonces los traficantes piden llevar hacia aquel sitio. Ahora la guardabosque Peter y Sari logran encontrar a Henry, quien estaba colgado en un árbol. Al parecer, por inhalar la sustancia blanca tuvo la capacidad de subir hasta ese punto. El niño advierte sobre el oso, agregando que a Didi la bestia se la llevó. Justo en ese instante aparece el oso negro atacando a Peter, pero lo deja ir. Segundo se madrea con la guardabosques. Asimismo ella tampoco se convierte en una víctima. Corre del lugar comentando en ir en ayuda. No obstante, el rubio, al tener contacto con la sustancia ilegal, termina trepando el árbol. Sari se da el cara a cara con el Winnie Pooh volado. Con su olfato pretende atacar a Henry, pero el olor de la sustancia ilegal era mayor en Peter. Por esa razón es quien termina yendo con San Pedro de forma muy sangrienta. La enfermera y el niño logran aprovechar aquello para escapar. Ya en un lugar seguro, Henry dice la razón de por qué el oso actúa así. La guardabosques se encuentra a los adolescentes delincuentes dentro del refugio. Sin embargo, de nuevo aparece el oso. Cuando la señora trata de liquidar al animal, termina disparando a uno de los jóvenes en la cabeza. El oso sigue husmeando alrededor de la cabaña, atacando al otro pandillero. El Chapa Bob llega hacia el refugio, pero continúa hacia el bosque sin meterse en la cabaña. Minutos más tarde llegan los paramédicos con una ambulancia, pues la guardabosques los había llamado. Uno de ellos trata de averiguar qué sucedió. En eso encuentra la cabeza de uno de los adolescentes, y en el fondo aparece el Winnie Pooh dopado, el cual trata de atacar, pero los mijos logran liberarse de allí. No obstante, el osito creepy los persigue. La guardabosques dispara sin tener éxito. La velocidad de la bestia es mucho mayor, ocasionando tremendo despelote. Primero la guardabosques muere y los dos paramédicos también. En ese lapso de tiempo, el Chapa llega justo al kiosco donde estaba la parte de la sustancia prohibida. Obviamente es un éxito para él. Justo los narquillos llegan allí, entonces Bob trata de detenerlos, pero bajar de donde estaba se hace difícil. David trata de aprovechar eso y el detective dispara, volando los dedos del mijín. Luego de esto aparece el oso. Por supuesto tiende a atacar, pero por consumir tanto polvo blanco queda inconsciente, aplastando a Eddie. Para verificar si el oso sigue vivo se dan las paces por un minuto. Justo en eso la bestia despierta. Con uno de los bloques que tenía David, la osita, quien era hembra, se come toda la sustancia y empieza a excitarse con Eddie. En eso el Chapa rocía más de la sustancia ilegal, porque la criatura se había vuelto full adicta. Entonces Bob dice que se vayan de allí, pero por detrás Sid, el mafioso, dispara al detective. Luego da el cara a cara a su hijo y David. Él estaba allí porque necesitaba llevar los kilos de la cosa blanca a como de lugar, pues los narquillos a la cabeza querían ganancias. Entonces de nuevo van con el Chapa por la bolsa, pero él había dado todo a la osa. ¿Recuerdan a la oficial Riva? Pues ella había sido parte de los criminales. Con esa revelación van rumbo a buscar el resto de la carga, y el pobre Chapa lo abandonan ahí. ¿Yo qué chingados, soy pintado o qué? Mientras tanto, Henry y Sari siguen en la búsqueda de Didi, quien se encontraba dentro de una cueva. Asimismo, ellos se topan con el alpinista que vimos al principio, el cual lloraba por su prometida. Al menos dice ayudar en la búsqueda. El pana los lleva hacia la cueva mencionada, entonces entran y se topan con unos osos bebé. También encuentran a Didi. Mientras tanto, fuera el alpinista es atacado por Winnie Pooh. Los mijos tratan de buscar una salida llegando a la cascada. De igual manera, los narquillos entran a la misma cueva. La oficial decide salir de allí y no continuar con la huevada. Sid la trata de mandar con San Pedro, pero David no deja hacer el acto. Entonces todos se topan en medio de la cascada. Sid, a modo de obtener las maletas con la sustancia, pretende hacer cualquier cosa, hasta el punto de pedir que maten a los pequeños osos. Entonces Sari se pone en modo God y por error del mismo mafioso obtiene el arma. Y si eso no fuera poco, la osita aparece. Henry, Didi y su madre saltan al agua, así también Eddie y David. Sid por su parte logra disparar a la bestia, la cual de nuevo despierta para finalmente mandar con San Pedro al malo de forma muy sangrienta. Fin. Con todo lo sucedido, los mijos se van a casa. Los narquillos también corren con la suerte de no ser detenidos gracias al oficial cómplice, y así terminando la historia. Como recordarán, esta historia fue hecha a partir de un suceso real. Para resumir literalmente, un oso de 175 libras murió por sobredosis de cocaína en los bosques de Georgia en 1985. Claro, en las 4 semanas desde el incidente no se supo los actos realizados por el oso, posterior a su deceso.
Y en esta película de comedia y sangre se pudo teorizar lo que supuestamente pudo haber pasado. Actualmente los restos del animal se encuentran en el centro comercial de Kentucky, Fun Mall, quienes han afirmado tener al verdadero oso de la historia disecado en su tienda. Así también en la red se menciona que esta bestia dopada había sido encontrada en una propiedad de Las Vegas, perteneciente al cantante de country Waylon Jennings, hasta que en 2015 fue donado al centro comercial. Desde entonces se exhibe en ese lugar. Además, hay varias fotos en sus redes sociales. En todo caso, juzguen ustedes. Hasta la vista, baby.